Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. Axel, ¿cómo nos podemos explicar esto? Apareció como una gran sorpresa cuando todos pensábamos que más bien el desempleo iba a seguir subiendo en Estados Unidos. Viene esta baja. ¿Cómo nos explicamos esta cifra? Es una muy buena pregunta, Daniel. Me encantaría tener igualmente una buena respuesta, pero la verdad es que efectivamente fue una sorpresa total. Yo estaba revisando cómo venía el rango de estimaciones de distintos analistas y el más optimista preveía una caída en las posiciones de trabajo de cerca de 800.000 y como tú bien señalabas, la sorpresa fue bastante grande cuando vimos un crecimiento muy importante y eso de alguna manera está, yo creo que básicamente reflejando dos puntos, ¿no? Por un lado, los programas de ayuda, ¿no es cierto?, de que las personas que en algún momento no han podido ir a sus lugares de trabajo se pueden quedar en la casa para obviamente combatir la infección y siguen recibiendo un ingreso que lo está financiando el gobierno. Y en segundo lugar, ya en este mes pasado de mayo, algunos estados empezaron a abrir muy gradualmente la actividad, particularmente en aquellas partes de Estados Unidos en que, ya sea por densidad poblacional u otros factores, los niveles de contagio nunca habían sido demasiado altos. La combinación de ambos factores está llevando a que, como tú bien señalabas, un crecimiento importante y una leve caída en el empleo frente a una estimación que ponía la cifra más, o hubiese puesto la cifra más alta desde la Gran Depresión del siglo pasado en Estados Unidos. Pero no, afortunadamente no fue así. Claro. Afortunadamente. Axel, ¿y esto se puede interpretar como un primer indicio de una incipiente recuperación económica? ¿Es la luz al final del túnel que esperábamos que fuera bastante más largo en el caso de Estados Unidos? Es obviamente un paso importante en esa dirección. Ahora, yo creo que es importante siempre en estas cifras desmenuzarlas un poco. Hay todavía señales de debilidad. Si uno mira, por ejemplo, cómo están las cifras de empleo, ya sea para gente con niveles de educación, digamos, menores, ¿no? La gente que, por ejemplo, solamente ha estado hasta educación media equivalente en Estados Unidos, sigue siendo alto el desempleo. Y otro factor importante es que los salarios se mantienen muy bajos. Es decir, que los puestos de trabajo que se están creando no necesariamente son a ingresos muy altos. Entonces, es ciertamente un paso en la dirección correcta de la recuperación, pero falta bastante. Esos 2,5 millones de puestos de trabajo es una fracción muy pequeñita todavía de NEL con respecto a más de una veintena de millones de personas que están cobrando el seguro de cesantía acá en Estados Unidos. ¿Qué efectos puede tener esto, en primer lugar, sobre los mercados y, en segundo lugar, directamente sobre Chile? Bueno, nosotros los mercados lo estamos viendo hoy día. Los mercados bursátiles, que típicamente reaccionan positivamente frente a indicios de una recuperación económica, están mostrando alzas importantes. Los mercados acá, Europa también, los mercados europeos han subido por razones adicionales de anuncios de estímulo por parte de los gobiernos en Europa. Incluso en nuestra región, Brasil, México y sin lugar a dudas también Chile, los mercados bursátiles reflejan este mejor panorama. Las monedas también, el dólar bajó, en Chile estamos más o menos en los mismos niveles que veíamos en enero pasado, e incluso con mayor fuerza, monedas en la región, el real en Brasil, el peso mexicano se fortalecieron bastante, entre un 2 o 3% respecto al dólar. Y eso son buenas noticias, Daniel, porque de alguna manera empiezan a encontrar un poquito más de sustento a la situación económica, la percepción de riesgo que tienen los inversionistas respecto a los mercados empieza a mejorar en la región. En Estados Unidos, de hecho, ya hace un tiempo venía mejorando. El mercado venía anticipando, venía apostando a que cifras como hoy le iban a dar la razón en que la recuperación se va a producir en un ritmo mucho más rápido de lo que inicialmente se pensaba. En Chile, Axel, todavía estamos, uno podría decir, en la parte más complicada, ¿no? Tanto en términos sanitarios, donde las muertes siguen aumentando, lamentablemente, pese a una larga cuarentena en la región metropolitana, y en términos económicos también con cifras que se siguen deteriorando. Lo que está pasando en Europa, donde ya vemos cierta reapertura de la economía, lo que pasa hoy en Estados Unidos, ¿nos da ciertas esperanzas también en Chile de que más temprano que tarde podamos ver algo de luz al final del túnel, o todavía nos queda un invierno largo por delante en ese aspecto?
Mira, no te podría dar una respuesta en el ámbito sanitario, ¿no? Bueno, no, está completamente fuera de mi área de Mm. conocimiento, pero sí respecto a ciertos sectores de la economía chilena en que un repunte de la economía global, tú mencionabas a China en la introducción, que es un demandante importante de un montón de productos que nosotros exportamos. Obviamente Europa y Estados Unidos son también países relevantes en nuestro comercio internacional. En la medida que esos sectores empiecen a recuperar, porque sus clientes, por decirlo así, empiezan a recuperarse, eso es una buena noticia. Ahora, lamentablemente no es lo suficiente. ¿Sí? ¿Yo lo escucho? Sí, te escuchamos, Axel. Lamentablemente Mm. esa situación de mejoría de nuestro sector exportador, Daniel, no necesariamente es lo suficientemente robusta como para mitigar, por ejemplo, la pérdida de empleo. Son sectores importantes en la economía chilena, recaudan impuestos importantes, pero no necesariamente son tan relevantes como los sectores de comercio, por ejemplo, o sectores de la construcción en cuanto a la generación de empleo. Y esos sectores se van a tardar más en recuperar. Axel Christensen, muchísimas gracias por haber conversado hoy con Agenda Económica. Gracias, Fidel. Antes de irnos a la pausa,